cargo vigente. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a su programa los días jueves de cada semana, Conversando de las Policías. Un canal integrado por profesionales de la seguridad pública, tanto carabineros como detectives en situación de retiro, e igualmente nos acompañamos siempre de profesionales expertos en otras áreas afines al amplio paraguas de la seguridad. Hoy día jueves 14 de noviembre del año 2024, siendo las 21 horas en Chile y las 19 horas en la costa este de Estados Unidos de Norteamérica, estamos en directo con ustedes. Gracias a las maravillas de la tecnología, nos permitimos estar presentes en Santiago, en Los Ángeles, en Temuco, en Punta Arenas y también en la ciudad de Venice, en Sarasota, Florida. Así que muchas gracias a todos que nos acompañan también de distintos lados del mundo, especialmente personas que nos acompañan desde Latinoamérica, seguidores siempre fieles con nuestro canal Conversando a las Policías. Como siempre también recordamos que en reciente jueves 7 de noviembre conversamos sobre seguimiento a rutas del dinero en el crimen organizado, un tema también interesante porque no solamente se persigue la delincuencia con más policía, sino también con inteligencia en el sentido de darle golpes justamente a sus activos, al capital, a los bienes. En esa oportunidad nos acompañó don Gonzalo Cornejo, abogado, gerente general de la consultora Inside Security, que ustedes la pueden ver justamente en cualquier sitio web, Inside Security. Y igualmente estuvo con nosotros doña Isolet Iglesias, periodista venezolana, especializada en periodismo policial, autora de 3 o 4 libros de novelas policiales. Ella es gerente de asuntos públicos de Inside Security. Ese programa, que fue muy interesante, ustedes lo pueden ver en nuestro repositorio del canal Conversando a las Policías en la plataforma YouTube. ¿Qué vamos a conversar hoy día, jueves 14 de noviembre del año 2024? La tragedia del cáncer en las personas, que también se da en los animales, se puede enfrentar con cirugías, con radioterapia, inmunoterapia, quimioterapia y otros tratamientos avanzados. Ahora, ¿qué hacer con el cáncer de la delincuencia radicado en la sociedad, en el mundo, en los países? Es aquí donde las personas, los ciudadanos, exigen acciones y medidas a sus gobernantes para vencer este flagelo, este cáncer delictual y recuperar así la tan ansiada paz social. Ello nos llevó justamente a generar un título que después va a amar profundamente la razón: la delincuencia en Chile, un cáncer que devora a la sociedad. Y la pregunta para que vamos a conversar, a debatir, es ¿qué rol juegan los líderes políticos justamente en la lucha contra la delincuencia? Porque a veces es mucha palabra, mucho discurso político, pero en los hechos no vemos muchos resultados. Como es un tema de sumo interés para usted y también requiere conocimiento específico de lo que vamos a conversar, nos hemos rodeado de panelistas que tengan justamente las especialidades, las competencias, principalmente el perfil para jugar en esta cancha, ¿cierto?, haciendo un símil del fútbol. Nos acompaña don Daniel de la Hoz Cerda. Don Daniel es capitán de navío en retiro de la Armada de Chile, vale decir equivalente a coronel en otras instituciones. Entre su vasto currículum voy a citar que él es ingeniero en la Armada, abogado de profesión, y es un frecuente invitado y participante en programas de la Radio Portales en Valparaíso. Ustedes lo pueden escuchar. Hoy día no alcancé a anotar la frecuencia justamente de Radio Portales, pero ahí nos puede ayudar justamente algún asistente en directo en YouTube que ponga cuál es la radio justamente Portales, donde podemos escuchar a nuestro amigo Daniel de la Hoz. Él ha estado ya en 2 o 3 programas, nos ha acompañado con su visión justamente estudiosa como abogado y hombre justamente de la Armada de Chile.
Igualmente nos acompaña don Richard Koyundian Inglis. Richard es un experto en seguridad. Así también se le conocen muchos artículos que están saliendo últimamente, con los cuales también vamos a tener la oportunidad de conversarlo en este momento. Y fíjense que es una persona que justamente le hace tributo a esos expertos en seguridad, porque hay otras personas que dicen ser expertos, pero la verdad que no saben juntar las palabras. Pero aquí nosotros cada semana estamos disfrutando con los artículos que saca don Richard Koyundian. Él es MBA de la Pontificia Universidad Católica, vicepresidente de Telalab, que me atrevería a decir que es el principal centro de estudio del país, porque hay muchos centros de estudio. Yo también pertenezco al CNEO, pero hay que reconocer hidalgamente que Atenalab tiene una plataforma de miedo, tiene personas muy profesionales, está todos los días trabajando, tanto a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, también se recomienda visiten la página de Atenalab, A-T-H-E-N-A-L-A-B larga, Atenalab. Vean el sitio web y realmente se van a sorprender con todo lo que tienen. Tienen seminarios, reuniones, entonces ahí se aprende justamente de seguridad. Bueno, y don Richard también se hizo tiempo para entrar en la política. Él es concejal electo de la Municipalidad de Las Condes. Así que nuestras felicitaciones para él. Justamente sabemos que va a hacer un gran aporte a esa comuna. Por nuestro canal nos acompaña don Jorge Aguirre Repich. Jorge es mayor en Retiro de Carajas de Chile, es un destacado criminólogo y criminalística. Vale decir, él hace un equilibrio de dos ramas del conocimiento, porque algunos son muy buenos criminólogos, otros criminalistas, pero él tiene esta fusión que le permite justamente dar una mirada muy especial de lo que vamos a conversar. Y saben que yo no soy criminólogo ni criminalista, pero descubrí, la verdad que era un gran descubrimiento, pero hay una trazabilidad entre los tres panelistas, ¿eh? Ellos fueron formados en una escuela que yo quiero mucho a la distancia, es la Escuela Naval de Capitán Arturo Prat. Así que eso es muy importante porque quienes han sido formados en ese vasto conocimiento, la formación inglesa, las tradiciones, justamente tienen mucho que entregarle a ustedes, que son nuestros asistentes en directo en nuestro canal y que posteriormente nos van a ver en diferido. Antes de ir derechamente a conversar con nuestro distinguido invitado, tenemos que dejar mención que el libro, nosotros a veces recibimos libros y esos libros son destinados a concursos para quienes nos apoyen con algunas ideas para justamente generar programas. Y en un viaje que hizo a la capital de Chile, la capital del reino, Jorge Aguirre, se encontró justamente allá con el ganador del libro. Ese libro se llama Terrorismo Yihadista, una amenaza externa. El autor es un amigo nuestro, argentino, Alejandro Casaglia, una persona que también que sabe mucho de seguridad internacional, terrorismo, que nos ha acompañado en muchos programas. Tenemos la evidencia que el libro fue entregado, no alcanzaron a tomarse un café por razones de tiempo, y el ganador justamente fue don Waldo Mardones, un gran amigo justamente de nuestro canal que nos cooperó y puso en la que nosotros tenemos hoy día como título del programa. Así que, ¿qué mejor, por cierto? La delincuencia en Chile, un cáncer que devora la sociedad. Y la pregunta que vamos a debatir aquí es, ¿qué rol juegan los líderes políticos en su lucha? Bueno, vamos a hacer fuego, como dirían los marinos, ¿cierto? En primer término, con nuestro amigo don Daniel de la Voz. Y a Daniel, en su condición también de abogado, le vamos a preguntar cuál es el rol constitucional, legal, doctrinario que le compete al Estado en la protección de nosotros como personas, en la vida de las personas principalmente, y por supuesto también de los bienes públicos y los bienes privados, para ir entrando justamente en contexto de lo que vamos a conversar. Así que le pediría a cámara a nuestro gestor tecnológico para don Daniel de la Voz y que nos sigamos conversando con él. Muchas gracias, Ero, y también agradezco los honores respecto de mi currículum. Yo soy una persona común y corriente, sin ambiciones de ser candidato a nada, sino que solamente cooperar con la ciudadanía de tal manera de informarlo de una manera más cierta, veraz y honesta respecto principalmente a las cosas que nos están pasando. Pero yendo ahora derechamente a lo que tú me preguntas y de tal manera de crear el contexto en cuanto al fondo de la pregunta, quizás nos tenemos que remontar un poquito en la historia y en unos siglos atrás, ¿no es cierto?, con dos grandes filósofos de la teoría política, que es Thomas Hobbes y John Locke, que son dos personas que tenían visiones totalmente distintas. Hago un paréntesis respecto a estos personajes. Si nuestros auditores que nos están escuchando quieren conocer más detalles respecto de las visiones que tenía cada uno respecto de lo que era la política, pueden irse a YouTube, en el canal Red Cultural de doña Magdalena Mervilá, periodista y historiadora, y ella explica muy bien en sus videos
cuál era la idea, la filosofía de uno y de otro. Pero yo voy a referir en grandes términos para llegar finalmente a lo que me están preguntando, de tal manera que nuestros auditores puedan tener el contexto claro respecto del rol que juega el Estado, principalmente en lo que es la seguridad. Bueno, estos dos filósofos pensaban de que el Estado es el que debería tener, John Hobbes lo dice, Thomas Hobbes dice, el Estado debería tener el control de todo, el Estado debería ser quien maneje todo. ¿Ah? Ahí él habla del lobo, el hombre es un lobo del hombre. ¿Ah? Y por otro lado estaba este niño, John Locke, que decía, no, el Estado tiene que ser muy pequeño, solamente lo suficiente para que la ciudadanía, el ciudadano pueda operar. Eran dos visiones totalmente distintas. Thomas Hobbes, por un lado, decía, el Estado debe tener el control total, y por otro lado, John Locke decía, no, el Estado tiene que ser lo suficientemente pequeño de tal manera de permitir que el ciudadano pueda desarrollar su iniciativa. Y de ahí nace lo que se conoce como el contrato social. Y este contrato social es en realidad el contrato que hace el Estado con los ciudadanos, ¿ah? Siendo el Estado esta sociedad mayor que nosotros, los ciudadanos, creamos. Nosotros somos los empleadores de esta sociedad mayor que es el Estado. ¿Y cómo formamos el Estado? A través, digamos, ¿no es cierto?, de sistemas democráticos, totalitarios, etcétera, pero nosotros democráticos, donde el ciudadano decide entregarle parte de su soberanía al Estado, a este ente, de tal manera que haga las cosas que tiene que hacer, porque la persona independiente, el hombre, solo, hay cosas que no puede realizar. ¿No es cierto? Se van formando las comunidades, se van formando las ciudades, pero hay cosas que el hombre solo no puede hacer, como por ejemplo la defensa. Y para el caso que nos convoca, la seguridad, ¿no es cierto? Ellos, esa función se la toma el Estado, ¿no? Y nosotros elegimos a nuestras autoridades a través de lo que es la democracia y a través de lo que es el voto. Y aquí aprovecho de hacer un paréntesis muy simple, de explicar qué es lo que es la democracia, porque todo el mundo habla de la democracia, estamos en democracia, vivimos en la democracia y yo hago lo que quiero. No, señor, democracia es algo tan simple. Un hombre, un voto. Una persona, un voto. Eso es democracia. Y la democracia termina cuando usted coloca el voto en la urna. Se acabó la democracia, emitió su voto, emitió su opinión y le entrega el poder a la autoridad que está eligiendo. Y esta autoridad que está eligiendo, que es el Estado, ¿no es cierto?, esta sociedad mayor, es la que debe encargarse de todas aquellas cosas que el privado, el ciudadano común y corriente no puede hacer. En este caso tenemos la defensa, la seguridad. Y para eso se crean las instituciones, etcétera, etcétera, en que nosotros, el ciudadano común y corriente, aporta parte de su trabajo, dinero, para que el Estado funcione y haga las cosas que nosotros como ciudadanos se lo ordenamos. ¿Y cómo se lo ordenamos? A través de la Constitución política, ¿no es cierto? Que la Constitución política es un instrumento, un escrito jurídico, político, donde el ciudadano dice cómo quiere que hagamos las cosas y regula una serie de instituciones, dentro de lo cual regula todo lo que son lo que es la seguridad nacional, y le entrega tareas a las Fuerzas Armadas y le entrega tareas a la policía, ¿no es cierto?, Carabineros de Chile e investigaciones, de tal manera que ellos, teniendo el monopolio de las armas, puedan ejercer esta protección del ciudadano que le paga al Estado para que el Estado nos proteja. ¿Qué es lo que hoy día estamos viendo? Que el Estado indudablemente no nos está protegiendo y hemos llegado ya al límite, ¿no es cierto?, en que cada ciudadano tiene que defenderse solito. Y mucha gente me pregunta a mí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo me defiendo? Bueno, entonces el Estado indudablemente está fallando. No ha tenido, digamos, las herramientas suficientes, o sea, tiene las herramientas suficientes, pero no ha tenido la capacidad y la competencia para aplicar la fuerza mediante las reglas que la misma Constitución y las leyes subsidiarias lo otorgan. Entonces, si no lo ha hecho, indudablemente que la delincuencia, que es el cáncer que tenemos en este asunto, va proliferando, porque para el delincuente es mucho más barato delinquir que trabajar, porque sabe que está totalmente impune ante cualquier delito que pueda cometer, ya sea en la propiedad pública o en la propiedad privada. Entonces, más o menos ese es el contexto, ¿no es cierto? Nosotros le entregamos al Estado parte de nuestra soberanía y parte de nuestros recursos para que el Estado haga cosas que el hombre, el ciudadano común y corriente, no puede hacer, que en este caso es la seguridad. Porque si
nosotros tuviéramos la potestad de nosotros mismos defendernos, indudablemente que nos transformamos en el lejano oeste, ¿no es cierto?, de las viejas películas norteamericanas, donde las soluciones a los hechos, a las controversias, era a través de los hechos. Y hoy en día las controversias se solucionan a través del derecho, el derecho que no es capaz de aplicar el gobierno o los gobernantes respecto de los temas puntuales, que en este caso es la seguridad y especialmente la seguridad de las personas. Eso es lo que creo que podríamos dar como un contexto general respecto del tema que nos convoca en esta oportunidad. Muchas gracias, don Daniel de la Hoz. No solamente eres capitán de navío en retiro de la Armada de Chile, sino que también es abogado, vale decir, un profesional que conoce muy bien con respecto a la respuesta que dio de la importancia del Estado, ¿cierto?, los principios de democracia, quienes están obligados justamente a protegernos a nosotros. Hoy día las personas a veces tienen una percepción que hay una falta de servicio en salud, por ejemplo, y en seguridad. Y eso es justamente una responsabilidad del Estado, una responsabilidad que está muy definida por lo demás en la Constitución Política de la República y distintas leyes especiales. Seguimos conversando en este caso con don Richard Koyundian. Él es MBA de la Pontificia Universidad Católica, una persona que tiene mucha preparación y yo diría que principalmente su fortaleza es la visión que tiene de lo que él habla. Y respecto a la visión de Richard, vamos a conversar con Richard con respecto a que, para que él pueda explicar a las personas, porque una persona normal, la señora Juanita, la población, piensa tal vez que solo el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se supone que a futuro se va a escindir y vamos a tener un futuro Ministerio de Seguridad Pública, es el ministerio responsable de nuestra seguridad, del orden público, etc. Esto todo en el efecto de tener un paraguas de seguridad. Pero, ¿crees tú, Richard, que también hay otros ministerios que pasan, como se dice, pasan botados o pasan colados cuando uno analiza esto de una mirada macroestratégica, de una mirada más holística, y ministerios que pasan calladitos así, sin pena ni gloria, pero dejan de hacer muchas cosas y generan causas justamente de la delincuencia, que nosotros tenemos que conversar, no solamente las consecuencias, la consecuencia del estado final, pero nosotros, que algo se supone que sabemos de seguridad, tenemos que referirnos también a las causas. Entonces, ¿tú crees que hay otras carteras ministeriales que le sacan un poco el bulto al problema en esto, Richard? Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Richard, te escuchamos muy bien. Ya entendí dónde estaba la falla antes, ¿eh? Hay que meterse por Google, no por otro navegador. A ver, voy a construir sobre lo que dijo el comandante de la OZ. Lo que dijo el comandante de la OZ en la Constitución chilena está en el artículo 1. Corríjame el comandante que es abogado. Artículo 1, como segundo tercer párrafo, la obligación del Estado de dar seguridad. Y lo otro que me preocupa, es decir, por lo tanto, el Estado sí tiene una obligación y la reconoce en su primer artículo de la Constitución. Es el rol principal del Estado. Y lo otro que a ustedes, que son muchos de los que están escuchando, son carabineros, fueron carabineros, nunca dejan de ser carabineros. Tanto la ley orgánica constitucional de carabineros como el artículo de la Constitución, por ahí por el 100 y algo, que especifica la función de carabineros, habla que carabineros tiene el rol de garantizar y asegurar el orden, es decir, garantizar el orden y la seguridad en el territorio nacional. Corríjame, general, si estoy equivocado. ¿Estamos en eso o no? ¿Me escucha, general? Perfecto, Richard, Sí. estamos muy bien. Ya, entonces, el Estado reconoce esa realidad o esa obligación, tanto cuando se refiere a las policías como cuando se refiere a su obligación como Estado. Ahora, tú preguntabas recién si hay alguien más que sea responsable de estas materias. Sí, el problema es que nosotros tenemos un modelo descentralizado, que entonces tenemos Ministerio de Hacienda, tiene la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que es la que debieran, ¿cierto?, estar investigando los movimientos de dineros ilícitos. Tiene el Servicio de Impuesto Interno, que también tiene competencias para detectar cosas raras. Tiene el Servicio de Aduana. Y así puedo ir ampliando. Después tiene, bueno, las policías, digamos, Carabineros y la PDI reportan actualmente, ¿no es cierto?, al Ministerio del Interior, y probablemente termine en el Ministerio de Seguridad si es que el Ministerio de Seguridad avanza. Tenemos la Armada de Chile con responsabilidades a través de la Directemar y la Policía Marítima. Tenemos ciertas responsabilidades a nivel de la DGAC, en lo que es seguridad aeroportuaria. Y entonces tú tienes varios entes que tienen responsabilidad en esta materia.
Y evidentemente uno siempre las carga con el Ministerio del Interior, pero está correcto en este minuto que sea con el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior tiene dentro de su responsabilidad la conducción de las policías. Y es el que debe jugar el rol de coordinador de todo el sistema de seguridad pública, si es que hay un sistema. La verdad que tenemos una serie de unidades descentralizadas que se supone que actúan en conjunto. Y a eso hay que agregar también el Ministerio Público y los tribunales. Entonces es un sistema bastante complejo que tiene muchos componentes, y por eso cuando uno habla del Ministerio de Seguridad Pública comienzan a enredarla más con esta creación de estos seremis regionales, los sheriffs regionales que hablaban, que uno no le queda claro qué nivel de autoridad van a tener respecto de las policías. O ahora el general de zona va a tener una línea matricial, no sé, con el sheriff directa, con el general director, quién sabe. Es un ministerio operativo, por lo tanto uno tiene que dejar bien definidas las cosas. Pero a mí lo que me preocupa fue algo que usted lo mencionó y también el cuante de la Cerda, como el Estado no está cumpliendo su rol de asegurar el orden, digamos, de garantizar el orden y la seguridad a través de la policía preventiva, que es Carabinero, o de coordinar que el sistema funcione, hay dos entes o dos niveles que se están haciendo cargo de la seguridad. La persona como el individuo se organiza solo. Hoy en día viven en condominios, edificios con botones de seguridad, tienen distintos elementos para defenderse, y sobre eso están las direcciones de seguridad de las municipalidades. Y hoy en día tenemos pseudo policías, ¿no es cierto?, circulando, por lo menos la que me toca a mí, Las Condes, se llaman inspectores municipales o patrulleros municipales, que es lo más parecido que existe a la policía, por lo menos de cara al público. Uno sabe que no, pero de cara a público, aparente es, por lo menos el ciudadano a pie lo ve como su organización de seguridad. Y además la municipalidad ofreciendo una serie de servicios relacionados con la seguridad. Ahora, también dicho eso, por lo menos en algunos sectores de Santiago, el Estado como tal, a través de sus policías, han abandonado al ciudadano y a los municipios, ya lo han dejado solos. Han tenido, ¿por qué? Porque han redirigido sus esfuerzos a otras comunas que tienen menos recursos, o que se han tenido que ir a hacer cargo de estos problemas que hemos estado hablando de criminalidad compleja y todos los fenómenos que nos asolan hoy en día. Entonces, esa es la realidad de la seguridad en este minuto. ¿De quién es responsabilidad que eso? ¿Quién es el ente responsable de la seguridad? Es el presidente de la República, actúa a través del Ministerio del Interior y posteriormente lo va a hacer a través del Ministerio de Seguridad. Pero tú estarás de acuerdo conmigo, general, que no hay, lo hemos discutido anteriormente, no tenemos un sistema de seguridad nacional, no tenemos una estrategia de seguridad nacional y no tenemos desarrolladas las verticales relativas a seguridad pública e inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa circunstancia, en este desorden que existe? El ciudadano, en la práctica, está a punto de retirarle lo que el comandante de la OSS mencionaba, es el contrato social que tenemos con el Estado, donde uno le cede al Estado la conducción de la seguridad. En la práctica eso es lo que está sucediendo. No sé si eso responde a lo que usted preguntaba. No, perfecto, Richard. Se entiende muy bien justamente de todas las instituciones que hacen una coparticipación con respecto, insisto, este amplio paraguas de la seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad privada, etcétera. Y también complementariamente uno puede hablar, cuando yo me refería a ministerios que pasan votados, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cuando nosotros nos referimos a las causas de los delitos, vamos a encontrar justamente algún nicho de pobreza, algún nicho justamente de familia que no tiene el papá, la mamá, y hoy en día este perverso incentivo de jóvenes que prefieren ser soldados justamente de los delincuentes en ciertos sectores, principalmente en la región metropolitana, porque tienen dinero en directo, no les interesa estudiar. Entonces, cuando el Ministerio de Educación pasa votado también, pues, ¿para qué hablar del Ministerio de Justicia y Derechos Inhumanos? También, ¿cuáles son los estándares que tienen, por ejemplo, con las personas que ingresan al sistema penitenciario o carcelario? ¿Con qué valor agregado salen a la calle nuevamente cuando quedan en libertad? Recordemos que sobre el 60% de las personas que han sido condenadas reinciden en delitos. Eso significa que esos ministerios están fallando en su misión, en su objetivo. Más o menos para complementar. Sí, bueno, yo estoy de por acuerdo. favor, Richard. Sí, yo creo que de acuerdo que esto, que no están dando la nota, pero lo principal
uno tiene que partir porque el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República hagan la pega. ¿Ya? El resto, estoy de acuerdo que son importantes. Pero también, ojo, que hay un tema bien importante. Nosotros, y creo que lo comentamos en una reunión anterior, hablábamos que estamos combatiendo todas estas situaciones que se nos están dando con herramientas de los 90. Ustedes mismos, los que son policías, decían, es decir, me acuerdo también había un prefecto acá, o prefecto, no sé, inspector, o quién era, mencionaba, es decir, tenemos el Ministerio Público con capacidades diseñadas a comienzo del milenio. Tenemos policías que creo que se han modernizado por lo menos Carabineros. La PDI reconoce en alguna medida que están actuando con estándares más antiguos. Y entonces, pero sin embargo, el enemigo que tenemos al frente es rápido, es ágil, es moderno. Acuérdense que los criminales tienen, la economía del crimen reconoce que los criminales, los delincuentes son racionales. ¿Ya? Y los tipos no tienen camisas de fuerza legales, ninguna cosa para actuar. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que podemos hacerlo fantástico con todos los cabros chicos en los colegios y educarlos bien, etcétera. Pero tal es el poder del crimen hoy en día que son capaces de levantar probablemente a cualquier cabro de 10, 12 o 14 años ofreciéndole una carrera de soldado del crimen, que me entran las dudas que podamos realmente ofrecer una oferta válida. Yo estoy de acuerdo que no hay que abandonarla, pero una oferta válida que pueda competir con eso. Exactamente. Bueno, para eso estamos justamente, para un grano de arena, con otro grano de arena, una gota de agua, con otra gota de agua. Hay que hacer, digamos, una fuerza común en el sentido que hay que entregar otras alternativas de vida justamente a los menores principalmente. Hoy día ya no se dicen menores de situación regular, voy a decir, son los niños, niñas, adolescentes. Bueno, vamos a seguir conversando pero de eso. Para cerrar, general, esa sección, sí. Yo por lo menos ahora que me metí en el tema más municipal, sí, los municipios son como mini estados, si uno se da cuenta de que efectivamente ellos sí actúan a nivel del desarrollo comunitario, el colegio, la salud, la oferta que le hacen a su público, a los habitantes de esa comuna. El tema, y ahora pueden llegar hasta cierto punto, pero sí la pega la hacen. Y si uno vive en una comuna que tiene recursos, probablemente les resulte. El problema es que las comunas que no tienen recursos, las comunas periféricas de Santiago, muchas comunas fuera de la capital, no tienen recursos y dependen de lo que la oferta del Estado, la oferta nacional. Este no es un mayor tema en Las Condes, Lo Barnechea, en Providencia, Vitacura. Ojo, está siendo un tema, pero la oferta que trata de evitar que se integren como soldados del crimen, creo que funciona bien ahí porque hay recursos. Pero el problema grave es una comuna como La Pintana, que depende del aporte estatal y de la acción del Estado para poder tener esa oferta contraoferta, digamos, al cabro chico. Exactamente, Richard. Bueno, dejo con ustedes ahora a don Jorge Aguirre, que viene de Santiago, andará con algunas novedades de la capital del reino. Jorge, por favor, te escuchamos. Sí, muy buenas noches, mi general. Saludar, por supuesto, a mi comandante Daniel de la Hoz y a don Richard Coyumya. Especialmente a nuestra gente que nos ve en directo y después en diferido de este programa. Una temática bastante especial. Es fuerte un poco el nombre del día de hoy, porque también lleva ciertos contrasentidos, pero como hay que darle agilidad, voy a empezar al tiro con las preguntas, empezando por mi comandante de la Hoz. Usted hizo alusión, mi comandante de la Hoz, a dos personas importantísimas, a Thomas Hobbes y a John Locke. Mucha gente en Chile no lo ha leído, sobre todo habla el Leviatán, pero no sabe cuál fue la gran obra de Thomas Hobbes. Pero usted lo dijo claro, el hombre que se come el hombre, el gran lobo. Hombre se hombre. Claro, pero en definitiva cuando llegan al enfrentamiento con John Locke respecto al Estado, llegamos al año 2024 acá en Chile. ¿Quién gana, Hobbes o Locke en cuanto a ese planteamiento? Partiendo de la base de que John Locke dice, achiquemos el Estado y tenemos un Estado cada día más grande en el área de seguridad que estamos hablando. Vámonos solamente al área de seguridad. Pero en el sentido no de las fuerzas policiales que tienen que enfrentar, incluso como hablaba Richard, o como los inspectores municipales, sino que en función de los analistas y de las personas que son parte de la grasa estatal, a nivel de los diferentes ministerios, incluso lo que agregaba mi generación Negrón,
donde cada día tenemos más personas que no tienen las competencias necesarias y hablan de seguridad. Y de hecho, muchos candidatos que hablaron de seguridad y se aprovecharon del tema de seguridad no fueron electos. O sea, tampoco quedó tácitamente demostrado cuál es el verdadero efecto del entendimiento de las personas en función del susto, del miedo. Entonces, derechamente, como no existe una tabla, una matriz de análisis que diga cuál es el criterio que debe haber para que exista un Estado con X cantidad de personas y funciones, si nosotros tenemos que recurrir a estos dos grandes filósofos, ¿cuál cree usted que tiene la razón respecto de Chile? Muy fácil. Y voy a responder la pregunta, pero para dar un contexto del asunto. Richard habló de la Constitución y, bueno, durante el estallido delincuencial, ¿no es cierto? Después me tocó dar muchas conferencias sobre la Constitución, qué es una Constitución. Yo siempre le recomendaba a la gente que en realidad no se leyera la Constitución completa. Los artículos más importantes de la Constitución para el ciudadano es el artículo 1, el capítulo 1 y el capítulo 3. Esa es la fundamentalmente que debe conocer el ciudadano. Y nombrando ahí lo que nombró, lo que dijo Richard, en realidad la Constitución en su artículo primero es muy claro, es un artículo que está perfecto, y dice en su tercer inciso, cuarto inciso, el Estado está al servicio de la persona. Lo dice claramente, el Estado está al servicio de la persona y, como lo dije en un principio, nosotros somos los empleadores del Estado, son nuestros empleados. Y más aún, en el quinto inciso del artículo 1, dice claramente la Constitución es deber del Estado dar protección a la ciudadanía. Y yo lo decía, y el Estado no está cumpliendo con un mandato que está claramente dicho en la Constitución, dar protección a la familia. Y eso es lo que tiene que hacer. Y no lo hace. Ahora, respecto si es un Estado chico o un Estado más grande, yo creo que en realidad, en lo que es seguridad y lo que son fuerzas policiales, no se trata de poner más y más carabineros. Se trata de darle las herramientas que la Constitución otorga a las policías para actuar frente a la delincuencia. Porque si de un principio nosotros hubiésemos, o el Estado hubiese empleado las herramientas que tiene para detener esta ola de delincuentes, indudablemente estaríamos en una mejor condición, pero no lo ha hecho. Recordemos, ¿no es cierto?, de que los carabineros, principalmente hace un tiempo atrás, no querían actuar, porque si llegaban a actuar y lesionaban a un delincuente, indudablemente saltaba este Instituto de Derechos Humanos y sus abogados condenando y demandando y denunciando al policía por haber abusado de los derechos humanos, cosa que en ningún momento las policías lo han hecho. Siempre dice que el estallido delictual que hubo hace años atrás, hubo una vulneración de derechos humanos tremenda. En mi opinión, Carabineros nunca abusó de los derechos humanos. Lo que hizo Carabineros fue reprimir una ola de delincuentes que estaban destruyendo y quemando el país, y lo estaban haciendo con las armas que tenían, armas que eran muy anticuadas. Y tal como decía Richard, en realidad la tecnología del delincuente va mucho más rápido que la tecnología que el Estado le entrega a las fuerzas policiales. Así que yo creo que no se trata de tener un Estado más grande en cuanto a policías, ¿no? Sino yo creo que las policías que nosotros tenemos, lo que hay que hacer es darle las herramientas, o sea, las herramientas las tienen, dejarlos emplear las herramientas que tienen, ¿ya? En Estados Unidos, si no me equivoco, el policía tiene un radio, una esfera, un círculo de protección que son los 21 pies. El delincuente que se acerca menos de 21 pies, el policía está autorizado para disparar. En Chile, ojalá eso se pudiera hacer. Yo he visto videos que llegan por las redes sociales en que los carabineros, entre impotencia de poder actuar respecto de turbas que están saqueando un supermercado, un negocio, etc., he visto policías carabineros arrancando de los delincuentes. ¿Por qué? Porque ese carabinero no tiene el respaldo político de la autoridad política que está a cargo del gobierno para poder reprimir y proteger a los inocentes. Y el Estado se ha preocupado principalmente de proteger al delincuente. Y tenemos ejemplos muy claros, ejemplos brutales, ¿no es cierto? Gente de la primera línea que una vez que asumió el presidente Boric, lo primero que hizo fue indultarlo. Y no solamente lo indultó, sino que les dio una pensión de gracia de por vida. Entonces, indudablemente que estamos en la más absoluta indefensión respecto de este cáncer que tenemos en la sociedad. Yo, que vivo aquí en Viña del Mar, ya en la calle Valparaíso, cuando oscurece, no se puede ir.
aquí en la calle Libertad, principalmente en el área de 13 Norte, 14 Norte, donde está la Plaza O'Higgins, empieza a oscurecer y realmente hay que evitar pasar por ahí, porque la delincuencia está presente. Yo personalmente he visto cómo estos grupos de delincuentes, 3, 4, 5 flightes que le llaman, están mirando y buscando, y se suben a un amigo, roban, y eso lo he visto. Se suben al amigo, está para ahí, roban y salen a los 4, 5, 10 segundos, salen corriendo con celulares, con cadenas, etc. Y no se puede hacer nada. Sí. Y es porque Carabineros no tiene la facultad, tiene las facultades, pero no tiene el respaldo político. Entonces, indudablemente que aquí tenemos una falla del Estado tremendo. El Estado no ha sido capaz de tomar el control del asunto y el crimen ya saturó el sistema. Digamos, en realidad ya los carabineros no dan abasto para poder cubrir, digamos, la ola delictual que tienen. Entonces, indudablemente que hay una responsabilidad del Estado, y está claramente dicha en el artículo, en el 5º inciso de nuestra Constitución. Así que a los auditores que nos están escuchando, yo les pediría que lean, digamos, solamente el primer artículo de nuestra Constitución, ¿no? Algo también dice el 3er inciso respecto de que el Estado tiene que otorgar todas las facilidades para que la gente alcance sus fines. Y dentro de esos fines está darle seguridad para que ese hombre se pueda instalar con su negocio y saber que no lo van a asaltar cuando oscurece, o porque hoy en día ya ni siquiera cuando oscurece, nada más, a plena luz de día ya la gente llega y asalta, porque para el asaltante hay una impunidad tremenda. Eso es lo que podría hablar mucho, pero... Bebe, comandante, que la respuesta no era nada tan fácil como usted creía, porque yo le pregunté por el crecimiento del Estado en cuanto a los ministerios y a los asesores, no a las policías, no a las dotaciones policiales, que es la respuesta clásica. El tema que a mí me preocupa y me ocupa es el tema de las personas que están y que van a llegar después al Ministerio de Seguridad, que aún no está creado, pero va viento en popa, y de ahí viene la pregunta que le voy a hacer a Richard, por supuesto, pero a eso me refiero, no al tema de la dotación policial operativa. Si el problema no está abajo, el problema está arriba, en el crecimiento exponencial de los ministerios, que observatorio del homicidio, centro de información de estos, y que tratan de competir con las universidades o las ONG o los organismos privados, como por ejemplo Atenalab, o sea, que tengan que ir instituciones privadas a abrirle a los ojos a los que les pagan por tener los ojos abiertos. Ese es el problema, comandante. No, claro, yo en realidad, como estábamos viendo el tema de la delincuencia, me fui, digamos, claro. Que en realidad sí. Yo entendí que la pregunta era orientada si deberíamos tener el doble de policía. No es necesario. No es necesario. Ahora, Viendo a la pregunta ya en concreto, indudablemente de que el crecimiento del Estado, ministerio, agregar más subministerios, más, etcétera, no aporta al asunto, porque toda esa gente que se está agregando es gente que no tiene las competencias para manejar. Si nosotros tuviéramos un ministro del Interior con las competencias totalmente necesarias para manejar lo que es la seguridad interior, no tendríamos problemas. Si tuviéramos un subsecretario, que en este momento sabemos que está sumamente cuestionado y está pronto a ser formalizado seguramente por un delito gravísimo, ¿ah? Si tuviéramos gente proa, gente realmente con las competencias, que no estuvieran arraigados a una ideología radical, como es la ideología de izquierda, indudablemente que el sistema sería mucho más eficiente. No se trata de agregar más cosas y ponerle más música a la orquesta. Si en realidad, ustedes ven que hablando de la orquesta de Andrés Rieu, con los músicos que tiene, suena estupendo. Si yo le coloco más músicos, no va a aportar mucho. O sea, en realidad, lo que necesitamos es tener gente idónea y decirle a nuestros ciudadanos que cuando tengan que votar, voten por personas que realmente tengan las competencias y no voten por la ideología ni voten, digamos, por la emoción, ¿no? Porque esta persona me gusta, no, es que esta persona era de la farándula y lo hacía estupendo, cuánta cuestión. Entonces, ahí está el error. Y ahí, obviamente, nos vamos a caer a algo que decía Richard, que es la educación. Desgraciadamente, la educación también está destruida en nuestro país y eso nos lleva a los niveles de delincuencia que hoy día tenemos. Gracias, amigo Ante. Para don Richard Coyuña, mire, vamos a dejar hoy día la educación de lado porque no vamos a atacar las causas, vamos a atacar hoy día la grasa de los problemas que hay. Durante todo el día, y hace varios días atrás, hoy el zar de la criminalidad, el subsecretario del Interior, el responsable de esto otro, pero yo pensándolo bien, a mi gusto y conforme a la normativa, el verdadero responsable del crimen, de lo que sucede en Chile, de los delitos, es el subsecretario de Prevención del Delito. Porque si pensamos en la Constitución, es el presidente le gana el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior para abajo,
pero a ver, la esfera pública estratégica donde está el tema es la Secretaría de Prevención del Delito y ahora la investigación del Ministerio Público y los tribunales. Primero el tema falla, Vergara se fue. Segundo, don Richard, llega doña Carolina Leitao, que viene de la Asociación de Municipalidades, que es la campeona en el tema de fortalecer el rol de las municipalidades y crear esta yo le llamo seguridad de facto, ¿ah? Y seguridad de facto porque en definitiva eso es lo que están haciendo los inspectores municipales en materia de seguridad. Y no que esté en contra que lo hagan por un factor de necesidad, como lo dijo usted muy bien, en cuál es la oferta que tenemos para entregarle al ciudadano. Estamos claros que hay que solucionar el problema, si no, caemos en la autotutela. Pero hoy día en la mañana, en la calle Félix de Amesti, en Santiago, me quedé observando ahí, tomando fotos. No le gustó mucho, había unos inspectores municipales con un detenido en el asiento de atrás. El detenido era un pato malo, del que operaba en el metro de la escuela militar. Uno salió, al tipo lo tuvieron, voy a aplicar la palabra, retenido un excesivo rato, o sea, si eso pasa a un control de la detención, lo iban a reclamar, no llegaba seguramente Carabineros, o no llegaba la PI, o no llegaba quien llamaba, o más ayuda. El tipo jamás le dijo de qué, por qué estaba detenido. O sea, en definitiva estaba ejerciendo el inspector municipal una función de seguridad. Estaba con el pelito corto, con el uniforme, con las botitas, porque esa es la cuestión, la pinta, está acto, pero la función que estaba cumpliendo ese era el problema. De tal manera de que la forma es una cosa y el fondo es el otro. Entonces, en esta situación que usted hablaba, ¿cómo de una manera se podría ejecutar con un criterio más definido, incluso a nivel nacional, el hecho de las verdaderas funciones de seguridad que se tienen que hacer? Porque donde yo, a mi juicio, y acá viene la pregunta de fondo, no veo ningún líder en este país, en este minuto, en materia de lo que estamos tratando hoy día, porque la pregunta es qué rol juegan los líderes políticos en su lucha. Yo no veo ningún líder político. Veo autoridades, gente que la pusieron, pero ¿quién es el encargado de dirigir esto? No sé, a mi juicio no existe, no está en la política pública clara, no sé cómo lo ven ustedes, tanto yo leo también sus columnas, por supuesto, pero no sé qué piensa usted. ¿Tenemos algún líder político metido derechamente en este tema y que sepa o que por último sepa valorar lo que le puede asesorar a alguien? ¿O estamos al garete nomás ahí en el Pacífico esperando que nos agarre un buen viento para irnos nomás con las velas? Porque en definitiva no hay una dirección, no hay un derrotero definido en esto. No sé qué piensa usted. Está, como toda pregunta del señor Aguirre, siempre tienen múltiples dimensiones, ¿no? Oye, a ver, primero, respecto al Ministerio de Seguridad, yo escribí una columna bastante crítica, Jorge, el martes, creo que fue. Y la tiré el martes con alguna esperanza de que alguno de los políticos que mencionábamos la leyera, porque si eran capaces de responder las 4 preguntas que iban en esa columna, probablemente podíamos terminar con algo razonable. Es decir, mi preocupación hoy en día es que el Ministerio de Seguridad tenga alguna lógica, porque si yo fuera general de Carabineros, jefe de zona, no sabría qué hacer el día que eso se publica. Entonces, ¿quién responde por qué? ¿Dónde está la línea de mando? ¿Quién establece coordinación política, etcétera? Pero vayamos un poquito más atrás. No hay estrategia de seguridad pública en este país. Y si uno tiene una estrategia, tiene un diagnóstico. Y si tiene un diagnóstico y una estrategia, va a tener objetivos. Y va a coordinar a todos sus elementos que participan del sistema de seguridad pública. Entonces, y de eso, seguido, tú me preguntaste, ¿cómo veo los liderazgos políticos? Claro, en esta materia. Sí. En esta materia. A ver, el problema que está pasando en lo que es seguridad pública, y tú estarás de acuerdo conmigo, que es un poquito más grande que el nivel de alcalde. ¿No es cierto? Estamos a decir definitivamente. La Evelyn Matei pretende colocar o colocó a cargo de la vertical seguridad a Cristóbal Lira, que va a salir ahora de la municipalidad de Los Arnechea. Cristóbal tiene a su haber sido alcalde, subsecretario de Prevención del Delito y probablemente lo más rescatable, capitán de corbeta, Reserva Naval Infante Marina. ¿Listo? Esa es la sección que creo que lo va a salvar al final del día. El punto es que Cristóbal se acercó a conversar con nosotros y puede ir a conversar con otros para comenzar
lógicamente a diseñar una estrategia de seguridad pública partiendo, Jorge, del diagnóstico. Porque la señora Evelyn Matei, cuando tú le preguntas cuál es la estrategia, ella te dice, seguridad es lo más importante que voy a tener en mi gobierno. Ok, señora, ¿me puede decir cuál es su estrategia? Y te agarra una lista de 10 acciones. La lista de lavandería con las 10 cosas. ¿Por qué? Porque ella piensa como alcaldesa. Cristóbal, por lo menos, entiende el rol de alcalde, pero creo que va un poquito más allá. El otro candidato declarado de derecha que ya anunció en los diarios que pretende competir, Rodolfo Carter, también aproxima el tema desde la perspectiva de la lista de lavandería. Pero creo que la general Berta Robles, que la tiene trabajando él con ella, es decir, a ella con él, le ha ido comenzando a ordenar la cabeza en esa materia. ¿Ya? Entendiendo que uno tiene que tener una estrategia. Y doña Berta se ha acercado a conversar con nosotros y también comulga la misma religión o doctrina, diciendo ya, tenemos que tener una estrategia para poder ordenar esto, porque tú entenderás que con una lista de lavandería de 10 puntos no vamos a llegar a ninguna parte, porque aparece, es decir, es evidente. Sí tienen lo positivo toda esta gente que estoy discutiendo, que conocen el problema del ciudadano de a pie y conocen el problema a nivel municipal, y unos más que otros han tenido que convivir con la criminalidad compleja que existe hoy en día. Pero a nivel del Estado, Jorge, no hay ninguna capacidad en este minuto. Y cuando a mí alguien me habla que vamos a crear un ministerio de seguridad, me da pánico, ¿ya? Porque además el sistema asume, todos los componentes que son parte del sistema son los mismos, ¿ya? Entonces, y es complejo, y por eso que, y ahí me voy a ir a una pregunta que tú le hiciste al comandante de la OSS, que yo creo que es, ¿quién gana acá, Hobbes o Locke, en esta cuestión? Tanto Hobbes como Locke están absolutamente de acuerdo que la función principal que tiene el Estado es la seguridad del ciudadano. Locke después dice, chao con todas las otras cosas, Hobbes dice, quiero el paquete completo. Entonces la pregunta es, cuando compiten ambos con sus soluciones, Hobbes o Locke, yo creo que la respuesta está en el fenómeno Bukele. No que Chile esté en condiciones de tener un Bukele, pero Bukele entendió claro que el principal problema que él tenía que resolver era la seguridad. Ahora, uno podría decir, la situación de El Salvador es peor que la de Chile. Probablemente tú estarás de acuerdo conmigo, después de 60 o 70 años de guerra y la cantidad de muertos que había en ese país, había que llegar a una solución de ese tipo. O es como la solución Milei en Argentina. Tenía que quedar realmente el desastre en un país para que llegara un Milei. Y la combinación ideal que se está dando, esa de Milei con la Patricia Bullrich, está funcionando. Yo creo que Argentina nos va a ganar rápido en temas de seguridad, por lo menos los antecedentes que yo tengo dicen que están avanzando bien. Entonces, el punto, y eso yo creo que va a ser el gran caballito de batalla de los candidatos a presidentes, que ojalá que tengan una mayoría en el Parlamento, porque si una mayoría en el Parlamento esto vale cero. Y lo que vamos a tener que calibrar acá, Jorge y General Negrón y Daniel, es ¿a cuál le creemos más? ¿Cuál tiene una estrategia más sólida? ¿Quién entiende mejor el problema y quién entiende el mejor diagnóstico? Porque aquel que venga a decir, como el gobierno actual, que las soluciones al problema de criminalidad son la lista de las 32 acciones de la TOA, y hay algunas de esas, acuérdate de las que había en el año pasado, no las de este año. En esa agenda original, que era la agenda TOA, con el senador de la séptima región, que me acuerdo del nombre, varios de ellos se ejecutaron y muchos de ellos eran leyes pequeñas o cositas que iban arreglando algunos problemas. Y hoy en día el carabinero tiene más seguridad en la calle, tiene facultad de usar el armamento, hay cosas que se han ido resolviendo. Pero ¿cuáles eran las grandes acciones? Infraestructura crítica, Ministerio de Seguridad, reglas de uso de la fuerza. Esas eran las mega acciones. Y la reestructuración o la reingeniería de Carabineros. No, pero esa se desapareció. Esa probablemente ya nadie, se olvidaron. Se olvidaron. Claro. Entonces, pero lo que te quiero plantear es muy simple. Entonces, ese gobierno creía que, al igual, no muy distintamente entre la mentalidad del político, porque para hacer una estrategia hay que trabajar, hay que tener un diagnóstico, hay que trabajar la estrategia, hay que llegar con algo que sea coherente. Pero la
la lógica de aproximación al problema de la Evelyn Matei con la Carolina Tovar no era muy distinta. Era una lista de acciones que en teoría esas acciones solucionaban los problemas, pero nunca se pusieron a pensar cómo interactuaban estas cosas. Sonaban bien, ¿ah? Es decir, ¿cuál es el problema del Ministerio de Seguridad? Que suena atractivo, pero uno sabe que no va a resolver, pero ha resuelto tu pregunta. Sí, no, muy buena. En todo caso, aquí en Chile ni siquiera seguimos conversando con el BUD, por ejemplo, la base de datos que lo han inaugurado 5 veces. O sea, si mientras no tienen incluso la información cruzada adecuadamente, imagínate en el nivel de ejecución. Oye, todas estas municipalidades que yo ahora espero que hará cargo de la Comisión de Seguridad de Las Condes, ninguna municipalidad tiene integrado todas sus cámaras, pórticos, etcétera. No. Entonces, no están integrados. Dos, si No. los integráramos, acuérdate que tú sabes cuál es el siguiente cuello de botella que hace, le entregan toda la información al Ministerio Público. El Ministerio Público es un colapso, no tiene capacidad. Es lo que hablamos en nuestra oportunidad. 90% de los delitos en Chile no se investigan, porque el Ministerio Público no tiene capacidad. Entonces, al final es como ¿Y por qué es eso? Porque el sistema como un todo no se analiza completamente. No es diseño lógico del sistema. Es que incluso, mira, qué bueno que, y para no abusar más de tu tiempo, pero entiendo también que tienes que retirarte antes. Los concejales igual a veces sufren porque tienen que fiscalizar al alcalde y tienen a veces más ideas y hay concejales más preparados que el alcalde. Yo he conversado con varios. Pero, por ejemplo, fundamentalmente en materia de lo que es el área de la seguridad de sus comunas, y algunos decían, yo voy a hacer esto otro que allá. Yo te quiero preguntar, ¿qué hacen con la información? ¿Ustedes tienen analista de cámara, de imágenes? ¿No tienen un observador? No. O sea, no tiene una persona que pueda anticiparse. Este movimiento de vehículos, este desplazamiento. Lo vimos el otro día con las motos, con el tema del desplazamiento de las motos. Por eso digo que en el abuso que ha habido ahora y en la ley como viene mal y va a salir a... Jorge, para darte la guinda de la torta en esta cosa. Tú hablaste antes de los inspectores municipales. Los inspectores municipales, todo Chile se está haciendo los giles, han realizado usurpación de funciones a carabineros. Sí, claro. Entonces, la seguridad de facto. Por eso, pero todo el mundo mira para el lado y lo acepta. Segundo punto. ¿Tú crees que alguien le pregunta a los inspectores municipales, le hace un debriefing, qué han registro, lo que ven en la calle, lo que observaron? No. Entonces, yo parecía idiota cuando en la calle, bueno, ¿y cuáles son una de sus propuestas? Bueno, yo tengo la propuesta de crear un centro de fusión de inteligencia. Me quedan mirando, será comida fusión peruana-japonesa, una cosa así. No. Claro. Entonces, tú tienes todas estas capacidades digitales, pero siempre fallan. Yo le digo, si usted pretende manejar la seguridad solamente basado en capacidades digitales, no, pues la seguridad se maneja en la calle también, con presencia en la calle, y los que están haciendo seguridad y los ciudadanos observan y registran cosas que hoy en día no estamos capturando y no generamos inteligencia basada en lo digital y en lo humano. Claro. Tú vas a asumir ahora como concejal de Las Condes, ¿cierto? Sí. ¿Tú sabes si los funcionarios municipales de Las Condes son de la UFEMUCH o de la ACEMUCH? Buena pregunta, no tengo idea. Lo único que sé que hay un enredo más grande. Claro. Porque aquí te voy a ir de culo en esta. El punto es que la mitad de los patrulleros que hay en Las Condes son contratados por una corporación privada llamada la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Así es. Que fue una cosa que creó Lavín en su época porque la dotación que tenía la municipalidad no era suficiente, no podía contratar los que necesitaba. Esto fue cuando partió con los escarabajos rojos. Entonces, tú tienes aproximadamente 100 inspectores municipales, 100 patrulleros. La única forma que el no experto, es decir, la única forma de darte cuenta de quién es quién es porque uno anda en un tipo de vehículo y lo otro la Unión Comunal licitó MG. Motos, bicicleta, lo que queráis. Y el punto es que entonces tú estás manejando por eso, tienes inspectores que son municipales, contratas a los patrulleros que están en una corporación privada. Honorario. No, son empleados de la corporación y ganan sueldo y toda la cuestión. E incluso creo que los patrulleros tienen seguro de vida y no los inspectores municipales. Exacto. Y una de las soluciones que te venden como fantástico es que el patrullero no tiene los límites de la municipalidad, por lo tanto él puede hacer una persecución caliente en alguna dirección. En cambio, el inspector municipal tiene que frenar en el límite de la comuna. Entonces, perdonen el lenguaje a todos los presentes en esta conferencia, pero esto es lo más parecido a una cueca en pelotas. Así es. Es un temazo. Yo estuve capacitando en Frutillar en un encuentro que hubo, porque hay una diferencia entre la UFEMUCH y la ACEMUCH. Es súper complicada y que eso tiene una mirada diferente. Yo los acompañé a prevención del delito a la reunión
donde no tenían ni idea de nada. Es terrible, pero es un tema, otro programa. Muchas gracias, Richard, y mi general, su turno pregunta. Jorge, como Richard, bien. Si no llega, pues seguimos. Nosotros firmamos un contrato virtual con Don Richard solamente hasta las 20 horas porque justamente él tiene otras responsabilidades, pero vamos a aprovechar solamente en 3 minutos. Él más no se aproximó, pero me gustaría, porque nuestro enunciado del título es ¿qué rol juegan los líderes políticos en la lucha contra la delincuencia? Entonces, tú, ¿qué piensas que le falta justamente a los líderes políticos, que en el fondo son los que se trasladan al Congreso o son los que eligen dentro de su partido, preseleccionan a quienes van a ser los representantes, tanto en diputados, senadores principalmente, que son los que legislan? ¿Qué piensas tú que les falta a ellos justamente para aportar valor en esta lucha contra la delincuencia? Por eso, yo, para que después se queden conversando tranquilo con el comandante de la OSE. A ver, yo creo que hay dos fenómenos que ocurren. Voy a poner el caso mío. Dirijo un centro de estudio, decidí meterme a la cancha, entry level es concejal. Bueno, el punto, ¿por qué tomé la decisión? Porque dije, era tal la pelotera que dije, ya tienen que entrar algunas personas que ojalá sepan más. A mí me preguntaron sobre contratar un director de seguridad para la municipalidad porque se cambian con el alcalde. Le dije, tiene que necesariamente ser un oficial superior o general retirado de carabineros. Tiene que tener calle y conocimiento. Ojalá que haya sido jefe de zona y ojalá también de alguna de las subzonas de la región metropolitana. ¿Ya? Pero, por lo tanto, vas a comenzar a ver probablemente gente que tiene la motivación de meterse al tema porque llegó la hora, hay que sacar a la materia y hay que meter a los expertos. Voy a poner un ejemplo que el comandante de la OSE le puede sonar. Usted, mi comandante, supongo vive en Viña, ¿no es cierto? Sí. La mayor parte de los presidentes de junta de vecinos, por lo menos en Viña, Reñaca, Concón, son capitanes de navío retirados. Algunos compañeros suyos, más o menos otros cursos. Así es. Y en una reunión de la SOFA les dije, usted cambie los títulos a su junta de vecinos, llámenlos juntas de autodefensa, juntas de vigilancia, como fueron durante el estallido delictual que se organizaron militarmente para defender la zona. Así es. Esa misma lógica va a comenzar a aplicar. Gente que entiende, no así que nosotros lo que éramos marinos entendemos bien, ustedes los carabineros saben mucho más que nosotros, pero algo aprendemos de ustedes y tenemos una lógica militar para resolver el problema, o entendemos dónde está el problema. Pero la última parte general que yo diría que es relevante es que tú encuentras que los líderes políticos que vienen ahora, Kast, Johannes Kaiser, hablo por lo de derecha, Kast, Johannes Kaiser, Rodolfo Carter o la Evelyn Matei, todos están declarando que la seguridad es su ítem número 1. Este país entendió que sin seguridad no hay libertad y no hay crecimiento económico. Tenemos que, ahora, lo razonable que uno esperaría es que se preparen bien en la materia. Yo sí veo una motivación de ellos por la cantidad de visitas que tenemos de los candidatos presidenciales a Tina Lab tratando de entender el fenómeno, y dos, que contraten buenos asesores. Es decir, la combinación Evelyn Matei más Cristóbal Lira puede funcionar bien. Y ojalá que reciban un buen equipo. Ojalá que el futuro gobierno no sean los que trabajaron en Piñera 1 y Piñera 2, porque ellos demostraron que tampoco sabían. Me refiero a Uvilla, Gali y otros más. ¿Ya? A mí no me gustaría ver un futuro gobierno con esas personas liderando las organizaciones de seguridad o del Ministerio del Interior o las que tienen que ver en relación con esto. Yo creo que uno les debe a las policías mandos políticos preparados en la materia. ¿Ya? Esto es lo mismo que como que fueras a la guerra y tu mando político no tuviera una preparación en algunos temas. Por eso que en Estados Unidos, que es un país normalmente en guerra, lo habitual ha sido que sus presidentes han tenido formación militar. En el caso de acá de Chile, yo por lo menos sí veo, para responder a nivel de los políticos que pretenden ser presidentes de la República, una cierta necesidad de entender los fenómenos de seguridad y prepararse en la materia. Eso es mi experiencia de haber trabajado con cada uno de ellos. Yo los veo motivados. El tema es que tienen que empezar, hay que obligarlos a pensar en forma estratégica y sistémica, y no con la lista de lavandería. Muchas gracias, don Richard Koyundian. Bueno, hemos tenido la suerte de escuchar justamente su experiencia. Es una persona que sabe bastante de seguridad,
basta leer justamente sus artículos que salen Pero yo soy en un el simple artillero Mostrador, de la, el Libro, perdón. Diga, soy un simple artillero de la Marina general nomás, y los que saben son ustedes. De los que tenemos que poner a hablar son ustedes. ¿Ya? No, pero no, aquí hay que reconocer la realidad, justamente que la seguridad no es un nicho exclusivo de policías, también hay que abordarla desde otras disciplinas del conocimiento. Justamente ha sido uno de los objetivos de nuestro modesto canal Conversando a la Policía, en que está integrado carabineros, detectives en retiro, pero principalmente por profesionales civiles que aportan una mirada distinta. Y eso es lo que interesa justamente para trazar una buena política, una buena estrategia, que no todo salga te cae. Yo complementaría lo que decía Richard Coyunde con respecto al perfil de que pudieran tener los directores de seguridad pública, seguridad municipal, como se llame, es que más allá también del grado de la calle, hoy en día, el siglo XXI, exige estudios superiores. Si no tiene adicional o complementariamente un título profesional, es lo posible un grado académico que se relacione en algún grado de porcentaje, ¿cierto?, con lo que va a conversar, como el caso que tienes tú, con una MBA, ¿cierto? Entonces, eso es importante hoy día, porque hoy día no solamente se trata de conocimiento de calle, se trata de administrar los cuantiosos recursos que llegan justamente para la seguridad pública, es que es un tema pero tremendamente largo para conversar. De hecho, nosotros tuvimos un programa hace como 3 jueves atrás, parece que conversamos o analizamos desde nuestra también reducida mirada en qué iba el proyecto de presupuesto público 2025. Inclusive algunas personas que no están de acuerdo con nosotros me hicieron llegar que nosotros estábamos molestando a otros, faltando al respeto, pero son personas justamente que se usan una venda en los ojos y no se preocupan de ver enteramente nuestros programas, y para que vean que nosotros los temas los tratamos con bastante racionalidad y objetividad. Así que muchas gracias, Richard, que descanses y éxito, mucho éxito como concejal cuando asumas ya en plenitud en Las Condes. Y seguimos conversando con don Daniel de la Voz. Antes que se vaya Richard, ¿le puedo decir algo? Sí, dale, Jorge. Mira, sí, cortito y apretadito. En primer lugar, agradecer los artilleros se manejan mucho en las matemáticas, porque la artillería, dependiendo si es cañón o bus, lo que sea, y ahora las modificaciones que hay, tiene que pegar en el blanco, tiene que ser el apoyo de la infantería. Y en la Marina, hundir el buque enemigo. Pero bueno, era dado en el blanco en algo que dijo, pero Richard, la mayoría de los carabineros no se creen el cuento eso del tema de la seguridad. Ese es el punto. Han dejado los espacios. Las jefaturas de carabineros han dejado los espacios. Y aquellos que han tenido el poder para generar el cambio como jefe de zona, no lo han hecho. Después algunos estando en retiro han tratado de cambiar esto. Entonces, ¿cuál es el problema? El tema es un poco del control político. Y el carabinero para eso ha sido muchas veces timorato en la golpeada, salvo algunas excepciones, por supuesto, que las hay. Por ejemplo, el caso de Lavín, cuando empezó con su tema, se llevó un gran coronel, el coronel Cañón en la prefectura, que le puso la prueba por el semáforo de la rotonda. ¿Y quién pagó con su carrera a Oscar Cañón Sepúlveda? Me acuerdo muy bien de él. Y así sucesivamente. Pero hay otros temas más esenciales, o sea, más fundamentales. En el caso de Cristóbal Lira, él fue subsecretario de prevención del delito del gobierno Piñera. Yo fui a una reunión con él cuando la primer municipio en Chile que tuvo un plan estratégico de seguridad fue Temuco. Estaba Miguel Becker de alcalde, que ahora es diputado. ¿Y cuál era la oferta que hacía la Subsecretaría de Prevención del Delito y que se le hace a todos? No tenemos plata para eso, pero le puedo dar 80.000 alarmas comunitarias. Y ahí empezó la maldad, las alarmas comunitarias. La solución siempre, en el caso de tecnología, es la imposición del nivel central. Piensan que todas las comunas tienen los mismos problemas de seguridad y cada comisario sabe que cada comuna tiene su problema. Ese es el punto. Por eso no basta la plata. ¿Sabes cuál es el gran problema, Richard? Y me conté la voz, y me lo hemos discutido tantas veces, es el tema de la gestión. Y en gestión de seguridad en Chile, huevo, cero. Pero mira, oye, a ver, cero. Pero te voy a decir una para ir cerrando. Cristóbal Lira hizo una estupenda reconstrucción de la base naval de Talcahuano porque tenía al almirante Purcell a su lado. Y esa dupla funcionó muy bien. Cuando ¿se acuerdan, no es cierto, del almirante Purcell? Sí. Yo también me acuerdo yo. Claro, y él es el jefe de la cátedra de estrategia de la Academia de Guerra, así, una persona que piensa todo en términos estratégicos. Lo que yo necesito son personas con la energía de Cristóbal Lira, pero que tengan al lado un ser estratégico que los ordena y los ayuda a avanzar en esta materia. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Y yo conozco muchos carabineros que son extremadamente inteligentes y que pueden hacer la pega, estén en retirado del servicio o en retiro.
pero estoy de acuerdo contigo, Jorge, que se tienen que creer el cuento, porque ellos son los que tienen la experiencia en la calle. Yo no le voy a ni a decir mi experiencia de calle es de finales del gobierno militar o en Camboya pagó a uno, digamos. Es decir, eso es lo que tengo de experiencia de calle en materia de seguridad, o posteriormente, general, más que el MBA, el máster que hice en guerra moderna en el King's College de Londres cuando estudié temas relacionados con seguridad y cosas así. Pero el tema para mí es clave, como en cualquier empresa, es poner que el alcalde tenga un muy buen director de seguridad, y también ojalá que haya un concejal que sea el contrapeso para ese jefe de seguridad, para que hagan una dupla los dos y puedan avanzar bien. Yo no puedo tener un diálogo con una persona que no entiende los temas de carácter estratégico. No espero que el alcalde tenga 100% entendimiento en eso. Pero el día que espero que cada uno de estos candidatos presidenciales tenga el equivalente a un Cristóbal Lira, y al lado de Cristóbal Lira haya un especialista, una persona que tenga pensamiento estratégico y conocimiento de la materia. Ahí está el punto. Muchas Así gracias. Que, señores, muchas gracias. Buenas noches a todos los que escuchan el programa. Muchas gracias, general, por invitarme. Un gusto ver al comandante de la voz. Yo creo que no lo veía hace muchos años. Sí. Y don Jorge, qué bueno que tiene unas anclas cruzadas detrás suyo ahí. Sí, pues. El paso por la escuela no se olvida, el patio negro. Después me decís si contaste todos los pastelones del patio negro, a ver si los llegaste a contar. ¿Ya? O se rompió alguno con un tacazo. O cuántos palos fósforos caían en el patio del buque. Pero sí, muchas gracias a don Richard, a don Jorge. Vamos a seguir conversando con el comandante don Daniel de la Voz. Para Daniel. Le vaya muy bien, ¿eh? Suerte. Muchas gracias. Bueno, sí, yo me desconecto ahora. Para don Daniel de la Voz, hoy día ya se ha entrado en tierra derecha, acercándonos, ¿cierto?, homologando la hípica, el futuro Ministerio de Seguridad Pública, que algunas fuentes de referencia hablan de que actualmente existen 24 ministerios, otros hablan 23, pero según lo que estuve revisando yo, de crearse el Ministerio de Seguridad Pública serían 25 ministerios, que ya constituiría un récord por lo menos en América Latina. Es un país, justamente, que nuestro país no es tan grande en población y terreno, con 25 ministerios genera mucho gasto, pero es un tema adicional. Ahora, desde su perspectiva, usted como abogado, también hombre de servicio público, ¿qué ventajas, qué desventajas, qué bemoles ve usted en un Ministerio de Seguridad Pública que la verdad que no se conoce que tenga una definición de objetivos? Debe tener mucho, pero los objetivos, y usted lo sabe muy bien como ingeniero, tienen que estar cuantificados en metas. O sea, cuando decir yo, ¿cierto?, quiero hacer tal cosa, usted me va a decir, propóngale número, me va a decir. Entonces, acá también no se conoce alguna meta del gobierno que diga, sabe, con el Ministerio de Seguridad Pública nosotros nos atrevemos a decir, ¿cierto?, que la actual tasa de victimización, que es tanto, se puede reducir levemente en esto, se puede mejorar el índice de cobertura policial, va a decir en el fondo cuántos carabineros más en la calle, cosa que es imposible, tendríamos que traer a un mago para eso, pero de alguna manera que el gobierno se tire un poquito más a la piscina con eso, porque uno ve, por ejemplo, el Ministerio de Economía dice, nosotros podemos proyectar que para el próximo año va a haber una tasa tanto de crecimiento, de desarrollo, ahora con el famoso IMASEC. Pero desgraciadamente en seguridad pública no hay números que uno los puede ver directamente cuando uno lee, por ejemplo, la hoja del Mercurio, ¿cierto? Siempre hay un cuadro que dice indicadores económicos, pero no se conoce que exista algo de indicadores de seguridad. Entonces, en ese contexto, ¿qué esperanza ves tú con respecto a este nuevo Ministerio de Seguridad Pública que seguramente va a salir este año ya? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo que crear un nuevo Ministerio de Seguridad Pública para que se encargue de los temas que nos preocupan actualmente, en mi opinión, no va a servir. Es como multiplicar por uno. Porque yo no conozco cuál es la votación que tiene el Ministerio del Interior. El subsecretario del Interior, que se encarga principalmente, lo conozco, pero yo creo que, tal como decía Richard recién, falta un análisis estratégico del tema, de organizar la función de seguridad pública. Yo creo que perfectamente el Ministerio del Interior puede, con la gente que tiene, sacar la gente que está ahí, digamos, por motivos políticos, amiguismo, parientes, sacar esa gente y contratar gente experta y crear un departamento que se dedique específicamente a la seguridad pública en coordinación
con los servicios de inteligencia o la ANI. Eso debería ser un departamentito nomás, porque crear un ministerio público va a ser un montón de gente que va a ir, digamos, a no sé qué era hacer, digamos, y habrá uno que otro que se dedicará a la seguridad. Pero yo creo que es totalmente ineficiente crear un ministerio más. Lo que se necesita es hacer un buen análisis estratégico respecto de cómo queremos enfrentar para darle solución al problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que hay que hacer una identificación y definir el problema, ¿ah? Que es que la gente no anda tranquila en la calle. Si ese es el tema de fondo, solucionar ese problema para que la gente pueda instalar su negocio, que sepa que nadie lo va a asaltar, que sepa que en la noche puede dormir tranquila y no va a llegar una turba de 14, 15 delincuentes que le hacen pedazo a la casa y hasta lo matan, o que una persona pudiera ir a la bomba de benzina a las 3 de la mañana y no lo maten, digamos, como pasó hace unos días atrás. Esa es la solución que la gente espera. Yo escuchaba hoy en la mañana en algunos programas que a raíz de 4 asesinatos que hubo, 5 asesinatos que hubo en una noche, que el presidente Boric decía la noche difícil. En un punto de vista decía, bueno, ¿qué quieren? Díganme, ¿qué quieren que haga? O sea, si el presidente de la República no sabe qué hacer, indica que tiene una ministra del Interior que tampoco sabe qué hacer. Y asimismo, un subsecretario del Interior que menos sabe qué hacer. Entonces, en realidad, crear un ministerio público nos vamos a crear con otro ente que tampoco sabe qué hacer. Y como muy claramente lo decía Richard, lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el gobierno, es colocar gente que tenga realmente las competencias. Y lo mismo, como decía usted, general, es colocar gente que conozca del tema. Gente que tenga la experiencia operativa, que ustedes le llaman la experiencia de calle, y gente que tenga la experiencia y el conocimiento de lo que es confeccionar un plan estratégico de tal manera de ir definiendo objetivos, de ir definiendo etapas, de ir solucionando este problema, que es un problema que no se va a solucionar en el corto plazo. Yo creo que nos va a costar mucho tiempo, digamos, erradicar este cáncer que tenemos, digamos, de delincuencia. Entonces, en mi opinión, crear un ministerio de seguridad pública no sirve, no va a solucionar el problema. Y se va a crear más burocracia, más contradicciones, porque algunos van a tener una opinión, el Ministerio del Interior puede que tenga otra opinión, y ahí van a advertir que hay que dialogar, y nos vamos a ir en el diálogo, etcétera, etcétera. Piensen ustedes de que tanta la ignorancia que tiene la gente que está en este gobierno, que cuando partió el presidente Boric, lo primero que hizo fue colocar a su amiga, Iskia Kitsch, creo que se llamaba, ¿no es cierto? Esta señora la colocó a cargo del Ministerio del Interior. Una persona que no tenía la más mínima idea de lo que era la seguridad. Era una médico, doctor, no sé si ejercía o no, y indudablemente que no duró muchos meses y salió porque realmente fue una torpeza tremenda. O sea, esa es la concepción que tiene el gobierno respecto de lo que es la seguridad, que uno puede deducir con bastante certeza de que no tienen idea cómo manejar la seguridad. Y lo hemos visto y lo estamos palpando hoy día, ¿no es cierto? Con una delincuencia totalmente desatada, con una delincuencia que, tal como tú dices, es un cáncer que tenemos y que va a ser difícil de extinguirlo. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, yo siempre digo como respuesta, y quizás ustedes pueden estar de acuerdo, es que Carabineros, las policías, ejerzan su labor con las armas que el Estado le da a través de la Constitución. Y el delincuente tiene que irse preso. Y si en un enfrentamiento el delincuente hay que darlo de baja, se da de baja. Porque en realidad lo que está haciendo Carabineros de Chile es darle protección a la población, que lo dice claramente la Constitución en su artículo 1, quinto inciso, dar protección a la población. y por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos visto que la delincuencia tiene mejores armas, tiene una potencia de fuego mucho mayor. Hay lugares en que Carabineros no puede entrar porque el narcotráfico está tan bien armado y con tantas medidas de seguridad de que es muy peligroso entrar. Y si el gobierno tuviera la posibilidad, y tuviera los pantalones, y tuviera la valentía de enfrentar la delincuencia con las armas que le entrega la Constitución, yo creo que iríamos por un mejor camino. Pero desgraciadamente los líderes políticos están más pensando en el voto y en continuar en el poder y seguir viviendo del Estado. Del Estado, como dije en un principio, un Estado que es esta sociedad mayor que nosotros construimos para que nos ayude, digamos, a vivir en tranquilidad y alcanzar la felicidad, que es uno de los principios que tiene nuestra Constitución, lo mismo que la Constitución norteamericana, ¿no es cierto? Que el ciudadano, a través de vivir en un Estado tranquilo, organizado, seguro, alcance la felicidad y alcance sus fines para
ser una persona feliz. Muchas gracias al comandante don Daniel de la Hoz, capitán de navío en retiro de la Armada de Chile, abogado, justamente que ha dado su comentario, su opinión sobre esta expectativa que había en Tierra Derecha del nuevo futuro Ministerio de Seguridad Pública. Claro, uno puede tener distintas opiniones. Algunos coincidimos, ¿cierto?, que va a ser más grasa operativa, administrativa, más dilapidación de recursos económicos. Pero también hay que ponerse en el escenario que si se promulga como ley, hay que hacer, así como leí en la fantasía, que lleguen las personas, justamente porque va a haber un nuevo ministro, no sabemos si va a tener una o dos subsecretarías, y que lleguen personas justamente que sepan navegar, ese es el problema. Ahí está nuestro gran problema. Bueno, Jorge, te dejo de ahora. Gracias, Miguel. Bueno, la pregunta que hizo mi comandante de la voz, mi general, fue buena, sobre la medición que debe existir. Y yo creo que hay que empezar primero a medir cuánto nos costó a Chile la pasantía que se mandó el subsecretario Vergara en prevención del delito. O sea, una cantidad de gastos que se hizo y medidas que se tomaron que no sirvieron para nada. Es el primer indicador. Ahí estamos números rojos. Primera cuestión. Segundo, el tema de la estadística. Y ahí, por eso es que es importante la pregunta que lo voy a hacer. De cómo se interpreta la estadística cualitativa y cuantitativa respecto a lo determinado, a las familias de delito cuando no le enseñan en derecho penal, ¿no es cierto? Cuando lee el Código Penal. Y hay otro problema más grave, y aquí yo no sé si usted ha hecho el seguimiento o no, pero aparte de cuánto costó la pasantía y cuánto se ha gastado, me imagino que al Ministerio de Seguridad Pública lo primero que van a sacar es la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, porque la División de Seguridad Pública está en el Ministerio del Interior, no está en la Secretaría de Prevención del Delito. Es chistoso esta cuestión. Pero mi comandante de la voz, ¿se acuerda cuando hace un tiempo atrás hablamos de las 32 medidas del fast track en materia de seguridad, estas leyes? Usted como abogado y que vive en Valparaíso, ¿está al tanto si han sacado alguna ley, mi comandante, respecto a estas medidas de seguridad que se propusieron que se iban a hacer y que se le hizo una difusión impresionante? ¿Está al tanto eso? ¿No sabe si ha salido alguna ley o no? No, yo creo que no salió nada, No porque todo este asunto es un juego demagógico de los políticos para mantenerse en pantalla, mantener, digamos, su presencia, digamos, ante los electores, orientado, digamos, a que en la próxima elección puedan contar con el beneficio del voto. No hay más que eso. Entonces, hay una demagogia barata, de manual prácticamente, cuando uno escucha a la vocera, por ejemplo, del gobierno, y al mismo presidente, sus declaraciones son prácticamente de manual o son copias de algunos discursos anteriores de presidentes más destacados. entonces, en ese mismo sentido, cuando usted le invitaba a la gente a que lean por lo menos el primer artículo de la Constitución, ¿no será que el problema está en que no es que la gente lea la Constitución, no porque no la pueden acercar en espíritu, sino que los líderes de la políticos, estamos hablando de que hoy día como la delincuencia devora a la sociedad chilena, ni siquiera ellos la han leído tanto, ni nada, que por algo la querían cambiar por algo peor. Le pusieron el nombre eufemístico mamarracho. De tal manera de que, me imagino que estará contento usted que el tema no pasa por lo legislativo, el tema pasa por lo operativo. O sea, cuando hablaba Richard del planteamiento estratégico, que tiene razón, pero usted sabe que las estrategias se cumplen a través de tácticas. ¿Y no será que en este minuto el problema que tiene Chile más que la estrategia y el plan está a nivel táctico cuando usted dice, por ejemplo, el poder de fuego, el entrar a algunas poblaciones? Porque yo le aseguro que Carabinero tiene poder de fuego. Le aseguro que Carabinero sí está en condiciones de entrar. Ahora la pregunta es, ¿cree usted que es rentable para los carabineros con todos los problemas que tienen y las causas que les han abierto y les siguen abriendo, estando incluso inmersos en procesos penales engorrosos, complicados? ¿Le va a quedar ganas de ir a enfrentar, que es su función, que así debería ser, a los delincuentes si ni siquiera la propia sociedad los va a proteger? Bueno, ese es el tema que yo comentaba hace unos minutos atrás, pues, que en realidad el gobierno, el estamento político, los gobernantes no le dan el respaldo a Carabineros para que actúe libremente. Libremente, acuérdense que cuando se hablaba de este asunto de darle mayores atribuciones para uso de las armas, partió la señora Toá, la ministra del Interior, y también la vocera,
que estamos aquí en una cosa del gatillo fácil, ¿no? Tratando de que Carabineros no pudiera usar sus armas en la medida que yo sé que Carabineros y todas las personas que están entrenadas para usar las armas son personas que se les entrenó y se les instruyó de usar correctamente las armas. No se trata de que a uno le entreguen un arma y salga como loco a disparar tiros a diestra y siniestra. Yo sé que Carabineros de Chile, y lo mismo las fuerzas policiales, PDI, y más aún las Fuerzas Armadas, el uso de las armas lo tienen muy bien adoctrinado. Entonces, esta señora, lo único que hablaban del gatillo fácil y gatillo fácil, cuando en realidad no era el gatillo fácil, era usar las armas en una forma totalmente prudencial respecto de la situación que estaban viviendo. Porque aquí nos caemos a la regla del uso de la fuerza. El carabinero, cuando se enfrenta a un delincuente, y esto lo tiene que tener claro nuestros auditores que nos están escuchando, tiene 1 o 2 segundos para decidir si dispara o no dispara, cuando está en riesgo su vida ante un par de delincuentes que están armados, digamos, con armas también de bastante peso, que si a veces fusiles ametralladoras o ametralladoras adaptadas, cuanta cuestión, el carabinero no tiene, o la persona que está siendo atacada, no tiene el tiempo para hacer un análisis si uso o no uso mi arma. Tiene que tomar su decisión en 1 o 2 segundos. Y eso no lo entiende la clase política. Y tampoco muchas personas que están en el ámbito civil, dice el carabinero se excedió de su fuerza, cuanta cuestión, y disparó. Sí, sí, conforme, pero usted, ¿qué habría hecho, digamos, en 1 o 2 segundos? O se muere usted o se muere el delincuente, o se lesiona el delincuente. Yo aquí quiero hacer una acotación, quizás valga como ejemplo. No sé si vieron la película de Sully, ¿no es cierto?, del avión este que aterrizó en el río Hudson, ¿no es cierto?, y vino todo un proceso judicial para hacerlo responsable de que él en realidad debió haber aterrizado, haber sido el aeropuerto, no haber aterrizado en el río Hudson. ¿Ah? No marizar, sino que él debió haber sido el aeropuerto porque él tenía el tiempo, digamos, para poder llegar al aeropuerto. Entonces, en una parte dice, bueno, usted, pero ¿cómo ya? No, nosotros hicimos 15 o 20 simulaciones, tranquilamente, para ver que usted podía hacer el asunto. Claro, ¿y cuánto se demoraba en cada simulación que hacían? Bueno, nos demorábamos, no sé, nos demoramos media hora en cada simulación y llegamos al final, después no sé, tantas simulaciones de que usted podía llegar al aeropuerto. Sí, conforme, yo encuentro razón, pero yo tenía 2 minutos para decidir. Yo no podía hacer un análisis de hacer, y esa es la decisión que tomé, y fue absuelto, porque en realidad él no tuvo todas las herramientas y todos los medios de análisis y todo el tiempo para decir qué es lo que hago. ¿Tengo combustible, no tengo combustible, tengo el motor, la cuestión, etcétera? No, él tenía 2 o 3 minutos para tomar la decisión, y tomó la decisión correcta, y no se salvaron los 150 pasajeros, sí, los tripulantes. Entonces, eso es lo que tiene que tener clara la gente, y principalmente los líderes políticos. El carabinero, las policías, cuando se enfrentan a la delincuencia, tienen segundos para decidir si usan o no usan su arma. Recordemos el tema del carabinero de Rick and Ride, donde el lago allá del sur, ¿no es cierto?, que lo estaba atacando un responsable, ¿no es cierto? El sargento González en Panguipulli. En Panguipulli, ¿no es cierto? Venía un hombre con unos sables a atacarlo. El carabinero, 2 machetes, ¿no es cierto?, que eran de acero, de fierro, o sea, no eran cosas de utilería, no eran cosas de plástico, ¿no? Marca Tramontina brasileño, claro. Y venía a atacar al carabinero, y el carabinero indudablemente tenía, uno puede ver los videos, y el tiempo de reacción era un tiempo que no haber sido más de 3 o 4 segundos, ¿no? O disparaba, primero disparó a los pies, creo, y después disparó al cuerpo, no sé cómo era el asunto, etc. No sé, hizo primero disparo de advertencia, pero en un tiempo sumamente reducido. Entonces, eso es lo que tiene que entender el político para que la población se sienta segura, que el carabinero tiene un tiempo escasísimo para resolver el uso de las armas. Y está entrenado para eso, está entrenado, digamos, para usar su arma en forma correcta de acuerdo a los tiempos que tiene y la amenaza que tiene al frente, porque la amenaza que tiene al frente no es, y hoy en día ya sabemos que la delincuencia ha evolucionado y se ha puesto tan sarcástica y tan miserable que no es como el cogotero antiguo, ¿no es cierto?, digamos, de 15, 20 o 40 años atrás, que era un cogotero de buena estirpe, digamos, de buena calidad. Hoy en día tenemos gente que son realmente siniestros, son criminales que le importa un comino la vida de la persona, como el niño que mataron de 26 años hace unos 2 o 3 días atrás, que fue a echar benzina a una bomba de benzina y lo mataron con un tiro en la espalda. O sea, no tienen asco en disparar. Entonces, la gente se tiene que poner en el caso de los carabineros. Aquí me tocó ver a mí en la Plaza O'Higgins, hace unos meses atrás,
cómo 2 carabineros no pudieron enfrentarse a una turba de alrededor de 8 o 10 estos flaites que le llaman, ¿ah? Y los carabineros se tuvieron que retirar, pusieron su mano en el arma, pero ¿qué más iban a hacer? Y se tuvieron que ir. Entonces, uno como ciudadano común y corriente, ¿qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Si a mí me pasa eso, digamos. Entonces, eso es lo que tienen que entender los líderes políticos y darle el respaldo político. Y aseguro que en realidad, seguramente con todas las cosas graves, tiene que morir gente. Y seguramente van a morir carabineros también en los enfrentamientos, y van a morir delincuentes. Ojalá que mueran más delincuentes que carabineros. Pero en realidad eso es lo que tienen que entender. Y esa va a ser la solución. Quizás la solución Bukele es demasiado extrema para nuestra idiosincrasia, ¿eh? Es demasiado extremo, porque el problema de El Salvador es un problema totalmente distinto al que tenemos nosotros. Pero mi tema, en cuanto a los líderes políticos, el líder político tiene que ser capaz de tomar las decisiones y independiente de que si va a tener más o menos votos en una posible elección futura o ambiciones políticas que tenga más adelante. Yo creo que por ahí va el asunto. No sé sí, tiene razón. Me gustó el ejemplo que puso usted de Zuli. Traslademos ese ejemplo a Chile. Si Zuli hubiera estado en Chile y a Marisa Sobión en la igual circunstancia y se le hace un juicio acá en Chile, ¿usted cree que habría sido suelto o lo habrían mandado a Punta Peuco? Bueno, claro, habría que ver dentro del contexto político, si políticamente me conviene absolverlo o condenarlo, ¿ah? Eso seguramente se habría hecho ese análisis de las personas que hubiesen tenido que tomar el asunto. Pero yo creo que en realidad quizás lo habrían culpado igual, porque usted debió haber sabido que tenía la cuestión, etcétera, porque veamos cómo fallan nuestros jueces, especialmente en lo que es derecho humano. Eso usted debió tener el conocimiento, usted debía la cuestión, y de hecho usted, etcétera. Entonces yo creo que a lo mejor lo habrían condenado. Debería a lo menos haber menos que precaver lo que podía pasar. Y lo vamos a condenar por ser un piloto con acción temeraria e injustificada para analizar. Claro, usted antes, cuando ya despegó del aeropuerto, usted debió haber sabido que se iba a encontrar con una bandada de patos del sur, cuanta cuestión, etcétera, ¿ah? Y no tomó las precauciones, por tanto, tiene responsabilidad en no tomar todas las cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero volviendo al tema, uno se da cuenta de que en realidad nuestros líderes políticos están pensando más en la próxima elección, en el favoritismo de los votos, etcétera, que en la población. O sea, cuando yo escucho al presidente y dice, mira, ¿qué podemos hacer? O sea, el presidente de la República lleva 3 años y tanto al mando de la nación y todavía no sabe qué hacer frente a la delincuencia. Y han sacado todas estas cosas, las 32 reglas, las 32 medidas, las 32 acciones, y Richard Comino tiene mucha razón. En realidad, si no tenemos un plan estratégico donde se derive toda la planificación subsidiaria para atacar la delincuencia, estamos condenados. Y para eso hay que tener gente que tenga las competencias, que sea un buen planificador, un buen visualizador del futuro, que se lo puede imaginar de tal manera de ir creando todos estos planes subsidiarios y otorgando los recursos, porque se va a crear este Ministerio de Seguridad Pública, se va a armar una estructura más o menos grande, con un jefe, subjefe, departamentos, hay que poner escritorios, computadores, etcétera, cuestiones, y resulta le van a decir, no hay plata. Y de hecho, ¿no es cierto?, ya sabemos que Chile no tiene plata. Se gastó, digamos, todo el fondo de reserva que había, hay un crecimiento, digamos, cero, o sea, no hay crecimiento, a veces que el presidente dice que estamos creciendo, o sea, confundió el cero, no sé con qué cosa, pero cero es cero, o sea, no hay crecimiento. Tenemos una inflación, digamos, en octubre tuvimos un 1% en un mes, cuando nuestra inflación al año debería andar por el 2,1, 2,3%. Es una inflación, digamos, razonable y prudente, ¿verdad? Y es lo que se considera, digamos, que un país, digamos, está con la inflación controlada. Pero ya estamos llegando, seguramente vamos a llegar al 5 y quizás al 5,5 de inflación en un año. Entonces, crear este ministerio público, ¿qué es lo que va a hacer? Entregarle más plata a esta gente, va a salir más circulante al Estado, y el Estado no tiene plata, y va a pasar lo mismo con el gobierno de Salvador Allende, que le va a decir a la Casa de Moneda, oye, imprímame más billetes, porque tenemos que solventar este asunto. Recordemos que también ingresaron como cerca de 100.000 empleados públicos, por lo que dicen las noticias, al gobierno, y nadie sabe qué están y qué es lo que hacen. Entonces ahora vamos a crear otro ministerio, que en mi opinión es innecesario.
Lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el presidente de la República con gente idónea, es agarrar el Ministerio del Interior y reorganizarlo y sacar la grasa y dejar gente con competencia y que sea mucho más eficiente que los políticos que están, digamos, los activistas políticos que están ahí en el ministerio. Muchas gracias, mi comandante, por su respuesta. Bueno. Mi general, estamos... Muchas gracias a Jorge y la sólida respuesta que nos dio justamente don Daniel de la Osa, ¿eh? Y con los claros ejemplos que puso de la película, todo muy interesante. Bien, hemos llegado prácticamente ya al término de nuestro programa y por redondear más o menos lo que conversamos, ¿eh? La pregunta era, ¿qué rol juegan los líderes políticos en su lucha, en la lucha contra la delincuencia? La verdad que no se pueden contar más allá de los dedos las manos los líderes realmente que estén empoderados y con la convicción de enfrentar la delincuencia. No es necesario que sean expertos en seguridad, no, pero que tengan la convicción de hacer bien las cosas. Entonces, nosotros como ciudadanos, que hay una diferencia entre habitantes y ciudadanos, eso es materia de otro programa, ¿cierto? Tenemos esta nuestra única arma, herramienta o utensilio justamente para las elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, de exigir a las personas que son candidatos cuál es su programa con respecto a la autoridad, con respecto a respetar el Estado de Derecho y dar un vuelco justamente y de a poco dar un tratamiento de shock a este cáncer delincuencial que afecta a la sociedad. No es fácil hacerlo. No hay recetas mágicas para vencer justamente la delincuencia, pero si todos los ministerios, insistimos, todos los servicios públicos hicieran lo que tienen que hacer, vaya que de alguna manera se iría atacando a las causas, como también mejorando la capacidad de respuesta del Estado con respecto a las consecuencias del delito. Cuando nos referimos a las causas, ya lo conversamos ya, tantos niños, niñas y adolescentes, como se dice ahora, en reemplazo de menores en situación irregular, que podrían ser salvados por el Estado. Pero recordemos cuántas víctimas ha habido en el Sename o en el ex Sename, hoy día tiene otro nombre, ¿cierto? Porque aquí en Chile, cuando un servicio falla, le cambian el nombre y se solucionó el problema, por arte de magia. Entonces, ahí hay una tremenda responsabilidad, y lo hemos conversado desde el punto de vista objetivo. El Ministerio de Justicia y de Derechos Inhumanos justamente una tremenda, pero tremenda responsabilidad con todas esas personas, esos menores que fallecieron en el antiguo Sename. Tienen responsabilidad con las personas que han sido condenadas por los tribunales de justicia, han cumplido su pena y después nos salen con herramientas para aportar a la sociedad. Al contrario, se van cayendo cada día más en este abismo de la delincuencia y siguen cometiendo delitos. Esa no es la idea justamente de un Estado que se piensa moderno. Hoy día se habla mucho de reformar, de modernizar a las policías. Días atrás escribí también una pequeña columna o artículo, como se quiera llamar, en que yo hablaba de que la división de gestión y modernización de las policías, la DIGEMPOL, que depende de la Subsecretaría del Interior, debiera también modernizarse, porque tienen nombres rimbombantes, gestión y modernización, y la verdad que no se conoce absolutamente nada que hayan aportado al sistema de seguridad en general. Lo otro que ya debiera suprimirse de una vez por todas, la unidad de consulta para la reforma de las policías. No han dado el ancho, es solamente plata mal pagada, es persona que está profitando del Estado. Hay muchas cosas que conversar en seguridad, pero nosotros teníamos que tratar de llegar a alguna conclusión con respecto justamente al rol que juegan los líderes políticos en su lucha, y es justamente creo que a los líderes políticos que no caminan, que no marchan, hay que empujarlos justamente en el sentido de decir, nosotros vamos a votar por quienes se comprometan por escrito justamente a generar programas y planificaciones que de una vez por todas permitan recuperar la paz social en Chile. Así que estamos satisfechos con el programa. Les pedimos, como siempre, nuestro canal no tiene recursos económicos, nosotros trabajamos con corazón y con convicción. Por lo tanto, no generamos publicidad pagada bajo ninguna circunstancia, solamente nuestra única esperanza, incentivo, estímulo es que ustedes se suscriban a nuestro canal. En este momento hay aproximadamente 4.630 personas suscritas. Nuestra meta en este año, antes del 31 de diciembre de 2024, llegar a los 5.000 suscritos, una cifra bastante conservadora que le pedimos que ustedes nos ayuden con sus amigos, con los familiares, los compañeros de trabajo, y si hay alguien que no está suscrito, suscríbase sin miedo.
¿ah? No los vamos a acosar ni le vamos a mandar correo después ofreciendo servicios. No, al contrario, nos van a ayudar a nosotros justamente en tener una pequeña recompensa con respecto a nuestro trabajo, que totalmente, insisto, de corazón y convicción. Como siempre, agradecemos a quienes nos acompañaron, Richard Coyumten, a don Daniel de la Hoz, que se hacen su tiempo, restan tiempo a la familia, pero siempre nos acompañan, y los esperamos el próximo jueves 21 con un tema también bien interesante que vamos a conversar ya acercándose la segunda vuelta de las elecciones de los gobernadores regionales. Así que seguramente en esa línea vamos a conversar algo para que ustedes conozcan justamente cuál es el rol, cuáles son las atribuciones que tienen los gobiernos regionales con respecto a los cuantiosos, millonarios recursos que aportan en la seguridad ciudadana, en la seguridad pública. Con esto hemos terminado nuestro programa, como siempre, muchas gracias y los esperamos, insisto, el próximo jueves 21 de noviembre a las 21 horas de Chile, 19 horas de la costa este de Estados Unidos de Norteamérica. El dispositivo mantiene en cargo vigente